Bienvenidos al estudio del libro de los Hechos, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Anaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este fue el comienzo del primer viaje misionero del apóstol Pablo. La iglesia se involucró al enviar a Pablo y a Bernabé, pero el plan era de Dios, pues él los dirigió a rutas de comunicación del Imperio Romano y centros culturales, para ganar tanta gente como les fuera posible. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Celesia, y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Un procónsul era un alto funcionario, oficial romano. Su función aquí era gobernar la isla. Los gobernantes a menudo poseían adivinos privados. Barjesús se dio cuenta de que si Sergio Paulo creía en Jesús, pronto quedaría sin empleo. Claro que cuando una persona quiere conocer de Dios, habrá resistencia del enemigo. El Espíritu Santo guió a Pablo a confrontar a Barjesús con su pecado. Debemos pedirle al Señor que nos dé valor para confrontar a los que se oponen, para que hagamos la voluntad de Dios. Pues la Escritura dice en Efesios 6:12: «Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Ellos, pasando de Perge, llegaron a Pisidia de Antioquía y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: «Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». Entonces Pablo, levantándose, dijo: «Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Les dijo cómo estuvieron en el desierto por 40 años, y cómo por 450 años les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, y quitado les levantó por rey a David, de a quien dijo: «He hallado varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero». De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista el arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, y dijo: «¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene
tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Luego dijo, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. Y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Cuando salieron de la sinagoga, los judíos y los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de esas cosas. Luego siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Mas Pablo y Bernabé hablaban con denuedo y dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Luego levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Pase lo que pase, debemos persistir en anunciar el Evangelio, pues hoy está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga.